Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 5 de junio. Mañana llega el Papa León XIV a España, en su primera visita apostólica a nuestra nación. Se trata de un acontecimiento de enorme relevancia eclesial, pero también de gran resonancia internacional, especialmente para los hermanos de Hispanoamérica, que miran a España como una referencia histórica, ¿no?, en la transmisión de la fe. La visita tiene un lema sencillo, pero profundamente evocador. Alza la mirada, alzad la mirada. Para comprender la riqueza de este lema, conviene acudir al versículo completo del que ha sido tomado. Está en el Evangelio de San Juan, y Jesús allí dice a sus discípulos: ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo os digo, alzad la mirada y ved los campos, que ya están blancos para la siega. No es difícil imaginar la reacción de aquellos discípulos. Ellos observaban la realidad desde sus ojos, con criterios humanos. Veían un campo que todavía necesitaba tiempo para madurar. Y sin embargo, Cristo les invita a descubrir una realidad más profunda, invisible a su mirada superficial. Yo creo que algo parecido nos ocurre hoy. Son muchos los que contemplan el momento presente con preocupación, observan la secularización creciente, la pérdida de referencias morales, la crisis de la familia, la indiferencia religiosa, las divisiones internas, las heridas que sufre la Iglesia, ¿no? Y concluyen que vivimos una de las etapas más difíciles de la historia cristiana. Algunos incluso llegan a pensar que ya no existen razones para la esperanza, ¿no? Y entonces llega el Papa y nos propone este lema: alzad la mirada. Nuestra primera reacción podría casi espontáneamente decir: pero ¿cómo que los campos están blancos para la siega? Si están más verdes que verdes. ¿Dónde está esa cosecha ya lista de la que habla el Evangelio? Vamos a ver. Y aquí está la enseñanza de Cristo. La cuestión no está en los campos, sino en la mirada. No se trata tanto de cambiar la realidad, cuanto de aprender a verla desde los ojos de Dios. La tradición de la Iglesia interpretó estas palabras, este versículo, como una referencia al momento providencial de la salvación, a la conversión de los pueblos, a la misión evangelizadora. Aunque exteriormente parezca que la semilla apenas está todavía germinando, Dios está obrando silenciosamente en el corazón de innumerables personas. Allí donde nosotros vemos indiferencia, Él ve búsqueda. Donde nosotros vemos lejanía, Dios observa nostalgia de la verdad. Donde nosotros vemos resistencia, Él ve una puerta que está a punto de abrirse. Y mientras que en el campo agrícola deben transcurrir muchos meses entre la siembra y la cosecha, en la obra de Dios los tiempos son distintos. La preparación puede haber sido larga, incluso invisible, pero cuando llega la hora de la gracia, y eso solo lo controla Dios, la hora de la gracia, entonces la cosecha está lista. Y por eso Cristo quiere enseñar a sus discípulos a reconocer la fecundidad espiritual que ya está brotando ante los que miran con fe. El color blanco, el color dorado de los campos
evoca a quienes han sido interiormente iluminados por la verdad y están preparados para acoger la palabra de Dios. La cosecha parece inmediata, porque la acción de Dios, llevada por mucho tiempo trabajando en el silencio, está a punto de florecer. Esta es la gran lección de este lema que el Papa viene a recordarnos. Hay que levantar los ojos de la carne y mirar con los ojos del espíritu. Quien permanece encerrado en criterios puramente humanos solo percibe acontecimientos externos, estadísticas, y quien eleva la mirada descubre algo más profundo, una humanidad que sigue teniendo sed de Dios y que continúa siendo llamada a la salvación. El mayor peligro de nuestro tiempo es posible que no sea la dificultad de la misión, sino la pérdida de confianza en la acción de la gracia. Eso es lo peor que nos podría ocurrir. El desaliento suele ser muy mal consejero. Cuando dejamos de esperar, también dejamos de sembrar. Cuando dejamos de creer que Dios sigue actuando, terminamos reduciendo la evangelización a una tarea imposible, a una ONG. Sin embargo, el Evangelio nos dice lo contrario. La mies está preparada. Dios sigue tocando las puertas de innumerables almas. Sigue suscitando preguntas, despertando inquietudes, provocando conversiones silenciosas que nadie ve. Sigue preparando corazones para el encuentro con Él. Por eso, Cristo enseña a sus discípulos a no retrasar el anuncio del Evangelio. No hay tiempo que perder. Cuando Dios dispone en los corazones, la Iglesia está llamada a responder con prontitud, valentía y confianza. Tal vez esta visita apostólica sea una invitación providencial a recuperar la mirada esperanzada, a dejar de repetir que todo está perdido, a descubrir que la gracia de Dios continúa actuando, a comprender que el futuro de la evangelización no depende únicamente de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de aquel que sigue haciendo nuevas todas las cosas. Cristo es fiel y su obra de evangelización continúa. Mañana llega el Papa a España. Quizás el primer fruto de esta visita tiene que ser antes de que aterrice, aprender de nuevo a mirar. Porque quien solo mira superficialmente se instala en el pesimismo, pero quien contempla la realidad con los ojos de Cristo descubre que hoy es tiempo de gracia, hoy es día de salvación. Mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Le damos la bienvenida al Santo Padre, ¿no? Bienvenido sea. Sí, hemos hablado en los últimos programas de distintas actitudes, ¿no? Que obviamente son muy contradictorias. Recuerdo que, pues hemos subrayado en este programa como algunos, ¿no? Han mostrado su falta de disposición a la visita del Papa, diciendo que esta visita es inoportuna, pues porque va a ser utilizada para blanquear al gobierno de España, que está acorralado por la corrupción. Y recuerdo, ¿no? Pues que yo les contesté desde este programa diciendo que quien piensa así no conoce la acción del Espíritu, no tiene confianza en el Papa. En el fondo, esconde su falta de disposición para ser corregido en aquellos aspectos en los que su ideología se aleja del Evangelio, porque aquí todo el mundo tiene que ser purificado, y además toma por tontos a los españoles, ya que el actual escándalo de corrupción política, dije, y lo repito, no se blanquea, no digo ya con la actual visita del Papa, sino ni siquiera con una aparición de la Virgen María, ¿no? Lo dije en tono de broma, pero vamos, subrayando que eso de que este viaje a quién favorece, a quién no favorece. A ver, dejémonos de tonterías, pues porque creo que venimos a recibir un mensaje que trasciende esta crisis que está viviendo España en este momento. También ha habido otro tipo de reacciones, ¿no? Reacciones contrarias. Pues por ejemplo, pues el partido político Podemos ha afirmado ha hecho público su decisión de no acudir al discurso que el Papa vaya a pronunciar en Cortes españolas. También ha estado por los típicos comunicados de
Europa Laica y otras asociaciones que han hecho pues una especie de frente común con el lema de yo no te espero, diciendo que es una vergüenza esta visita, que esto pone en cuestión la neutralidad del Estado, de que España es un país laico. No se han leído la Constitución, por cierto, donde se dice que es aconfesional, y reconociendo en esa Constitución, reconociendo pues el influjo benéfico especialmente de la religión católica en su historia, ¿no? Bueno, no se lo han leído. Bien, pues vale, pues es que es normal que exista, bueno, es normal. Era de suponer, que iban a haber también estos manifiestos contra la llegada del Papa. También ayer, pues por si faltase poco, ayer el diario El País publicaba pues un informe de abusos en el seno de la Iglesia, intentando que le salpicase al Papa, pues por el hecho de que cuando fue superior general de los agustinos, pues hubo no sé qué caso que no fue correctamente atendido. A ver, la orden agustina ayer sacó un comunicado dejando ese caso concreto bien iluminado y aclarado, pero vamos, quiero decir, ¿no?, que unos dicen que no es momento, otros dicen que no queremos ver al Papa, que somos un país laico, otros intentan intentan que todas las miserias salpiquen y emborronen. Santo Padre, le esperamos. Aquí hay un pueblo que reza, que ha rezado, que está rezando por el fruto de este viaje, que, como se dice popularmente, reza que se las mata. Que hay muchas personas que están ofreciendo oraciones y sacrificios. El alma contemplativa de la Iglesia de una forma especial, pero muchísimos miles de católicos. Venga usted y siembre sin miedo. Nosotros nos comprometemos a hacer un acto de fe y de esperanza, porque la acción del Espíritu está actuando, y el fruto de este viaje se va a medir, como yo tuve también la oportunidad de decir, en las conversiones que acontezcan, conversiones y vocaciones, y la unidad de la Iglesia. Serán los tres frutos principales: conversiones, vocaciones y la unidad de la Iglesia. Y el Espíritu lo está suscitando. Bienvenido, Santo Padre. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en X y en Instagram a través de la cuenta @obispomunilla, y en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en el canal de YouTube En Ti Confío, en los canales de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también puede accederse desde nuestra página web multimedia enticonfio.org. Allí también podéis encontrar, además de los programas de Sexto Continente, mucho material, ¿no? Y por último, para quienes prefieran la comodidad del WhatsApp o del Telegram, pues también puede recibir estos programas suscribiéndose al canal de WhatsApp, o también, que tiene el mismo número de Telegram, al canal 625 568 568. Obviamente los que llaman desde, o se suscriben desde el extranjero, desde fuera de España, perdón, pues tienen que poner por delante más 34 y después mandar el mensaje de alta al 625 568 568. Bien, vamos adelante en el programa de hoy de Radio María, y bueno, voy a empezar a hacerme eco de algunas reacciones que ha habido en torno a la publicación de la encíclica Magnificat Humanitas. Algo de esto ya abordamos, ¿no?, en el programa anterior, pero en esta oportunidad, bueno, una primera aproximación a una acogida de esta encíclica. Me voy a servir de esas comunicaciones rápidas que a veces acontecen en las redes sociales. No siempre lo rápido, no siempre lo breve es signo de superficial. No, a veces te encuentras
Por ejemplo, este audio que os voy a compartir de una joven que se ha leído Magnifica Humanitas y manda a redes sociales este vídeo de 2 minutos, en el que da su parecer sobre la encíclica. Vamos a escucharlo porque me parece que es impresionante que en 2 minutos se puedan decir tantas cosas, y luego yo lo voy a compartir con vosotros de una manera un poco más sosegada. Este es el audio que ha corrido por uno de los audios, ¿no?, que ha corrido por redes sociales, que me ha llegado a mí, y esta joven, que no sé su nombre, comparte las conclusiones a las que ha llegado tras la lectura de la encíclica. Hoy me he terminado por fin la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, que no habla tanto de inteligencia artificial como de dignidad de la persona. Es un manifiesto sobre la persona humana en una época que corre el riesgo de convertir todo en información procesable. Porque al final todo el modelo económico entero se está alimentando de capturar la atención, de predecir conducta y de monetizar la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tipo de ser humano está produciendo este sistema? ¿Produce personas más libres o produce personas más dependientes? ¿Produce personas más contemplativas o más reactivas? ¿Más capaces de amar o más encerradas en sí mismas? ¿Más abiertas a la verdad o más adictas a la reafirmación y a la confirmación? ¿Más disponibles para el prójimo o más obsesionadas con su rendimiento? Es una encíclica un poco incómoda porque es fácil denunciar a las grandes tecnológicas, ¿no? Pero es muchísimo más difícil reconocer cuánto hemos entregado voluntariamente. La inteligencia artificial no ha creado nuestro vacío, lo ha encontrado y por eso funciona tan bien. Pero bueno, que deja muy claro que no se trata de despreciar una tecnología que por supuesto puede ayudarnos muchísimo. La tecnología bien ordenada es una forma de servicio que por eso necesita una brújula. El gran error moderno es confundir avance con dirección. Esta encíclica es una llamada a salvaguardar la humanidad, porque la inteligencia artificial no necesita conciencia para cambiar el mundo. Le basta con estar integrada en las decisiones de quienes sí la tienen, pero no siempre la ejercen. Frente al sueño transhumanista de superar la fragilidad, el cristianismo nos recuerda que no todo límite es una cárcel. El tiempo nos limita, pero también le da valor a la presencia. Y la vulnerabilidad no es un fallo de diseño, es el lugar donde muchísimas veces comienza la comunión. Mi impresión es que Magnifica Humanitas será importante no por todas sus respuestas, sino por la pregunta que plantea en el centro del debate. Y esa pregunta no pertenece solo a los católicos. Pertenece a cualquier padre que se pregunte qué mundo digital van a heredar sus hijos, a cualquier trabajador que intuye que su valor empieza a medirse contra una máquina, y a cualquier persona, en definitiva, que haya sentido que su vida, de repente, vale menos, porque no es suficientemente rápida, visible, eficiente o productiva. Lo humano no es un obstáculo para el futuro, sino que es la razón por la que el futuro merece existir. No necesitamos una inteligencia artificial que nos haga olvidar nuestros límites. Necesitamos una sabiduría humana, moral y espiritual que nos impida olvidar nuestra grandeza. Bueno, hay que reconocer que la chica corre mucho, habla muy rápido, ¿no? Pero detrás de la pregunta ¿qué tipo de ser humano estamos produciendo?, esta joven ha resumido en 5 preguntas, que me parece que hay 5 preguntas muy luminosas para hacer la reflexión, ¿no?, un poco de acogida de la encíclica. Y vamos un poquito a profundizar en esto. Bueno, ¿qué tipo, ¿no?, de ser humano estamos produciendo? Vivimos en una época fascinante y al mismo tiempo profundamente delicada, ¿no? Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento, tanta capacidad de comunicación, tantas herramientas para mejorar nuestra vida, pero precisamente por eso quizás debamos hacer una pregunta decisiva. ¿Hacia dónde nos está conduciendo este modelo tecnológico cultural? Pues bien, la encíclica Magnifica Humanitas, esto es lo que nos invita a mirar más allá del entusiasmo ingenuo. Mira qué se puede hacer, mira, ¿sabes qué se puede hacer esto? A ver, hay que mirar más allá del entusiasmo ingenuo y también del miedo estéril. A ver, la encíclica nos invita a discernir, verbo clave. Hoy en día la clave está en el discernimiento. Ni entusiasmo ingenuo, ni miedo estéril. Porque el verdadero problema no es la tecnología en sí misma, sino el tipo de humanidad que estamos dejando que se configure a través de ella, ¿no? Y aquí aparece una intuición de enorme importancia. Corremos el riesgo, que es lo que dice esta joven al inicio, ¿no?, de su reflexión meteorítica, ¿no? Corremos el riesgo de convertir todo en información procesable. Gran parte del modelo económico digital se alimenta de un mecanismo muy concreto: capturar la atención, predecir la conducta y monetizar la vulnerabilidad.
te he conocido, te voy conociendo en tus gustos, ya voy prediciendo tu conducta y yo voy a sacarle rédito económico a eso, ¿no? Voy a monetizar tu vulnerabilidad. A ver, esto es tremendo, ¿eh? En el fondo, pues eso, tu atención la han ido convirtiendo en mercancía, le van sacando provecho. A cada uno le damos una publicidad ad hoc. Te voy a mostrar en un tipo de publicidad que estoy intuyendo qué es lo que tú vas a consumir, ¿no? Nuestros hábitos, emociones, preferencias son datos valiosos, ¿no? Cuanto más previsible es nuestro comportamiento, más rentable va a resultar para quienes compiten, ¿no? Compiten en ofrecernos cosas. La pregunta, por tanto, no es sólo ¿qué hacen las máquinas? La pregunta es ¿qué tipo de ser humano está produciendo este sistema? Entonces digo que esta joven en su vídeo ha formulado 5 preguntas que son muy interesantes. Yo las voy a desglosar. A ver, estamos construyendo, estamos forjando con este sistema personas más libres o personas más dependientes. ¿Por dónde van las cosas? ¿Personas más libres o personas más dependientes? A ver, es que la libertad no consiste en poder elegir entre muchas opciones. La libertad es sobre todo en tener dominio sobre uno mismo. Dominio sobre uno mismo. Y sin embargo hoy vemos cómo muchos hábitos de consumo digital están diseñados precisamente para dificultar ese dominio interior. Entonces, claro, la pregunta, ¿personas más libres o más dependientes? Es que es obvio que vamos hacia personas más dependientes. Pensemos en alguien que decide mirar el móvil solo un momento y acaba perdiendo 40 minutos saltando entre vídeos, mensajes y recomendaciones automáticas. O pensemos en quien experimenta ansiedad cuando no tiene conexión o necesita comprobar constantemente si ha recibido alguna notificación. O sea, no estamos hablando de una simple falta de disciplina individual. Hablamos de entornos tecnológicos deliberadamente diseñados para generar permanencia, repetición, adicción, dependencia. A mí me da una alegría muy grande ver que la encíclica aborda esta cuestión, ¿eh? La cuestión es seria, ¿no? ¿Somos nosotros quienes usamos las herramientas o son las herramientas las que aprenden a usarnos a nosotros? Ahora, la primera pregunta, ¿estamos construyendo personas más libres o más dependientes? Cuidado. Obviamente, si hacemos una valoración sociológica, la respuesta es más dependientes. Segunda pregunta. ¿Estamos formando personas más contemplativas o más reactivas? La contemplación necesita silencio, profundidad, capacidad de posponer una cosa, capacidad de demora, ¿no? Pero la cultura digital dominante premia la inmediatez, la velocidad, la respuesta inmediata, ¿no? Pero claro, es que son dos formas bien distintas. El contemplativo escucha antes de reaccionar. El reactivo responde antes de comprender. Basta observar lo que sucede en muchas redes sociales, ¿no? Un titular ambiguo, un vídeo recortado, una frase descontextualizada, desencadenan, un lío, una indignación instantánea, comentarios impulsivos, juicios precipitados. Rara vez se tiene el tiempo de pensarse las cosas, sus matices, verificar, rara vez. En cambio, ¿no? La contemplación se parece más a quien sabe apagar la pantalla durante un rato, leer un libro sin interrupciones, rezar, pasear en silencio o simplemente pensarse las cosas antes de opinar. Sin la contemplación, el hombre pierde profundidad. Y cuando se pierde profundidad, termina reduciéndose a estímulos y reacciones.
Claro, por lo tanto, la segunda pregunta, ¿no? ¿Estamos formando personas más contemplativas o más reactivas? A ver, obviamente todo será, depende cómo utilicemos las cosas, ¿no? Pero la mayoría, la sociológica, obviamente es más reactiva, no es más contemplativa, es más reactiva. Tercera pregunta. ¿Estamos formando personas más capaces de amar o más aferradas a sí mismas? El amor verdadero implica salir de uno mismo, escuchar, sacrificarse, ponerse en la situación del otro. Pero la lógica tecnológica, la lógica algorítmica, suele girar alrededor del yo. Mis gustos, mis preferencias, mi imagen, mi visibilidad. La lógica del algoritmo está siempre en torno al yo. Entonces eso, lo vemos continuamente, ¿no? Eso está siempre, estamos siempre, por ejemplo, en una comida, estamos igual pues luciéndonos cada uno de nosotros en vez de estar pensando en los demás. Tenemos la tentación de medir el propio valor por la aprobación que nos dan los demás en redes sociales, etcétera, ¿no? Es una dinámica bien distinta a la dinámica del amor, que la dinámica del amor va por otro lado, ¿eh? Es una presencia real que se preocupa de los demás, no del yo, ¿eh? Esto no significa demonizar las tecnologías, ¿no? Hay mensajes, de hecho, que acercan, videollamadas que consuelan, redes que permiten sostener vínculos valiosos, ¿no? Pero hay que reconocer que hay un peligro evidente, ¿no? Que hay veces que la conexión sustituye a la comunión. El otro deja de ser prójimo y se muestra como mi audiencia. Es una especie de instrumento de validación. Hay veces que el que está delante mío es un instrumento de validación. Es mi audiencia, no es mi prójimo. No busco una comunión con él. Entonces, claro, es que esto cambia los parámetros, ¿no? Entonces, Cristo nos enseñó que amar es entregarse. Entonces, toda cultura centrada obsesivamente en la autopromoción acaba sirviéndose de los demás para la autopromoción. Acaba empobreciendo la capacidad de donación. Por eso, la tercera pregunta: ¿estamos formando personas más capaces de amar o más aferradas a sí mismas? Que la responda cada uno. Pero es obvio que sociológicamente existe un riesgo muy grande de que toda esta era tecnológica no haga sino reforzar el yo, y la realidad que me circunda está al servicio de reforzar mi yo. Cuarta pregunta: ¿estamos más abiertos a la verdad o más adictos a la reafirmación y a la confirmación? A ver, es que la verdad exige humildad. Aquello de ¿qué es la verdad? Perdón, ¿qué es la humildad? La humildad es vivir en verdad. La verdad exige humildad, exige aceptar que quizás no pensamos correctamente, que muy posiblemente tendremos que aprender rectificando cosas, y sin embargo, claro, en muchos entornos digitales funcionan pues mediante lo que se llaman cámaras eco, de las cuales ya hemos hablado aquí, ¿no? Cámaras eco, que son como te están mostrando preferentemente aquello que confirman tus ideas. Así alguien que busca información política, moral, religiosa, terminará rodeado casi exclusivamente de contenidos que refuercen su visión, lo que él cree que es su visión. No porque lo contrario sea falso, sino porque la lógica del algoritmo premia aquello que aumenta permanencia y adhesión emocional, ¿no? Entonces puede ocurrir que haya muchas personas teóricamente muy informadas, pero muy poco dispuestas a escuchar. Entonces, aquí
La pregunta era, ¿estamos más abiertos a la verdad? Entonces, es que la verdad no se ama únicamente cuando te da la razón. Se ama sobre todo cuando nos purifica y nos corrige. Es que la verdad nos cuestiona, nos interpela, te tiene que hacer repensarte las cosas. Eres tú el que se tiene que adecuar a la verdad, no la verdad a ti. Entonces, por eso una sociedad que solo consume confirmación, es autoconfirmarte, cámara eco, ¿no? Corre el riesgo de debilitar tu relación con la verdad. Bueno, vamos adelante. Y entonces llegamos a la quinta pregunta, ¿no? A la quinta pregunta que hace esa joven en este vídeo que hemos escuchado. La quinta pregunta es, voy a recordar las cuatro anteriores. ¿Estamos haciendo personas más libres o más dependientes? Segunda, ¿estamos formando personas más contemplativas o más reactivas? Tercero, ¿estamos formando personas más capaces de amar o más aferradas en sí mismas? Cuarto, ¿estamos más abiertos a la verdad o más adictos a la reafirmación? Y quinta y última, ¿estamos formando personas más disponibles para el prójimo o más obsesionadas con su rendimiento? Porque es que vivimos bajo una presión silenciosa para producir más, optimizar más, rendir más. Existen hoy en día, en las tecnologías, aplicaciones que cuentan nuestros pasos, cuántos pasos has dado al día, nuestro sueño, cuántas horas has dormido, tu productividad, tu tiempo. Todo parece medirse, ¿no? Y ciertamente la disciplina y el esfuerzo tienen valor, pero el ser humano no puede reducirse a rendimiento. Yo qué sé, pues pensemos en un hijo que acompaña a su madre enferma, o en un voluntario que dedica tiempo a alguien que sufre, ¿no? Desde la lógica de la productividad, pues son momentos improductivos, ¿no? Pero desde la lógica del Evangelio, pues igual es la parte más valiosa de su vida. Esa es la parte más valiosa de su vida, en la que en teoría no es productivo y está amando a fondo perdido. Por eso, ¿no? Decía esta joven que ella se ha leído, ¿no? Magnifica Humanitas, y que se da cuenta de que no es una encíclica que hable de la inteligencia artificial, sino de la dignidad del hombre en esta época, en este paradigma de la inteligencia artificial. Eso es así. O sea, no estamos ante un debate tecnológico, sino ante un debate antropológico y espiritual, ¿no? Porque toda civilización termina reflejando aquello que adora. Y si adoramos exclusivamente la eficacia, el control, la predicción, acabaremos fabricando seres humanos previsibles, funcionales, dependientes, pero menos libres, menos contemplativos y menos capaces de amar. La gran pregunta sigue abierta, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano queremos llegar a ser? Porque la tecnología tiene que estar al servicio de la dignidad humana. Bueno, pues creo que es una contribución la que ha realizado esta joven, pues que es muy interesante, ¿no? Voy a decir que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Pues el hecho de que se haya recogido, ¿no? en algunos breves números de esta encíclica, del punto 139 al 142, se haya hablado de temas que en este programa de Sexto Continente hemos subrayado mucho, ¿no? El hecho de las dependencias que generan las tecnologías, la tendencia a generar adicciones, la tendencia adictiva, que creo que es muy muy interesante, ¿no? Voy a leer un par de párrafos, pero antes que eso vamos a ensanchar el alma orando con el himno oficial para la visita del Papa. Alzad la mirada.
ojos en Jesús, alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza, no vacilaré. Alzo la es la roca da la salvación, en él confío y no temo, en él confío y no temo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús, alzo la mirada clavada en la cruz. Continuamos en esta edición de Sexto Continente. Continuamos en un día en el que estamos en la víspera de la llegada del Santo Padre y no podemos sino pedir el don del Espíritu Santo para que haga fecunda esta visita apostólica. Estaba diciendo que hay en la encíclica Magnifica Humanitas, en mi opinión, un párrafo, que es el número 141, en el que el Papa pone el acento en algo que hemos querido subrayar especialmente desde este programa, que es el problema de que las tecnologías han sido diseñadas de una manera adictiva, para atraparnos. Es un párrafo que tiene 10 líneas, y os lo voy a leer. En los últimos años, la literatura psicológica y psiquiátrica ha documentado con creciente insistencia cómo una exposición precoz y sin supervisión a los dispositivos digitales y a las redes sociales puede afectar negativamente al sueño, a la atención, a la regulación emocional y a las relaciones, especialmente en las edades más vulnerables, con consecuencias a veces dramáticas. A esto se suma la facilidad de acceso a escenas violentas o crueles que hieren la sensibilidad, a contenidos pornográficos e hipersexualizados, a mensajes que banalizan el cuerpo y la afectividad y a propuestas que normalizan comportamientos de riesgo. En la red no son raros los fenómenos de captación, chantaje y explotación sexual de menores, que se vuelven más insidiosos por el uso de perfiles falsos, de algoritmos que amplifican contactos peligrosos y de herramientas de inteligencia artificial capaces de manipular imágenes y vídeos. Atentos a esto, tener un teléfono móvil personal demasiado pronto y utilizarlo sin control de los adultos puede acentuar la fragilidad y favorecer las adicciones en los jóvenes, exponiéndolos a dinámicas de aislamiento, acoso y ciberacoso, así como a la presión de compartir imágenes íntimas o datos
sensibles. Es decir, que el Papa hace, en esta afirmación de este párrafo, está haciendo un llamamiento a que tiene que haber por parte de las familias un gobernar las tecnologías, tienen que ser gobernadas por la familia sin ponerlas, sin criterio, sin discernimiento en manos de los hijos, ¿no? Que no hace sino acentuar su fragilidad y favorecer las adicciones. Bueno, me parece un párrafo importante dentro de la encíclica, ¿no? Porque no se pone el acento en algo que creo que hemos estado pues subrayando mucho. Y luego en el párrafo siguiente pide una alianza entre las familias, las instituciones educativas y la clase política. Pide una alianza entre los tres. Es necesario oponerse con decisiones públicas de largo alcance a los intereses inmediatos de las plataformas, concentradas en pocas manos, cuando entran en conflicto con el bien de los menores. En esta perspectiva, son oportunas, atención, intervenciones legislativas que establezcan límites de edad, responsabilicen a los proveedores de servicios, sin descargar solo sobre las familias el peso, ¿no? Y prevean protecciones específicas contra toda forma de explotación y violencia sexual en Internet, de modo que la infancia y la adolescencia se custodien verdaderamente como bienes preciosos confiados a nuestro cuidado. Diciendo, tiene que haber una alianza entre familia, mundo educativo, instituciones educativas y nuestros gobernantes. Tiene que haber. Esa alianza tiene que haber frente a esas tecnológicas, que lo que les interesará será que haya cuanto menos cortapisas mejor. Frente a esas tecnológicas que están a veces en manos, ¿no? Pues en muy pocas manos, que claro, que lo que les interesa es exclusivamente que su beneficio cada año crezca. No tienen otro interés, vamos a ser claros. Tiene que haber una alianza, dice aquí el punto 142, entre familias, instituciones educativas y responsables políticos. Bien, hasta aquí pues algunos ecos de esta encíclica Magnificat Humanitas. Aunque sea de una manera breve, hoy tendré que terminar el programa un poco antes de lo habitual, pero vamos a dar tiempo a alguna de las de las consultas que se formulan en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Repito, el correo al que podéis hacer llegar vuestras preguntas o aportaciones, sextocontinente@radiomaria.es. A Paloma, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas de las seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Nos escribe en primer lugar un médico con la siguiente consulta. Dice: buenos días, monseñor. Un saludo desde su diócesis de Orihuela, Alicante. Quería agradecerle lo primero su programa. No me pierdo ninguno en plataformas. Tengo 35 años, estoy casado con una mujer maravillosa y tengo 3 hijos pequeños. El mayor de ellos tiene 3 años y medio. Doy gracias a Dios a diario por ellos. Soy médico de profesión, al igual que mi mujer, y esto varias veces al mes nos lleva en las guardias a estar fuera de casa durante 24 horas seguidas. Todo esto hace que la conciliación de trabajo y vida familiar sea muy difícil, exigente tanto en casa como en el trabajo, y además no tenemos familia cerca que nos pueda echar una mano. Nuestra casa es un caos con llantos y gritos prácticamente de forma ininterrumpida, pero intentamos llevarlo con alegría. Mi pregunta, monseñor, es si tengo ya 3 hijos y tenemos la situación, tanto mi mujer como yo, de que no podríamos asumir tener un hijo más, ¿qué debo opinar de intervenciones como la colocación de un DIU a mi mujer o la vasectomía, en mi caso, en el hombre, en una familia ya numerosa que en el mundo actual no podría asumir más hijos? Nos gustaría continuar de forma coherente nuestra vida cristiana y no errar en una decisión así. También queremos cuidar nosotros a nuestros hijos y no tener que contratar a alguien porque nosotros no demos abasto. Ayúdenos y rezo por usted. Bueno, pues la verdad es que obviamente esa pregunta, ¿no?, hecha por alguien que dice no queremos errar en nuestras decisiones, me parece que es una expresión maravillosa, ¿no? Queremos ser coherentes con nuestra vida cristiana y no errar en una decisión así. Bueno, yo
agradezco de corazón, ¿no? Y muestro delante de los demás una conciencia que busca limpiamente la verdad, ¿eh? A ver, entonces la pregunta que formula, ¿no? Pues este médico, que además también tiene una esposa que también es médico, ¿qué haríamos? ¿Recurriríamos a algún método tipo la vasectomía, tipo tal? A ver, no se debe de recurrir a métodos inmorales, aunque el fin que se persiga pueda parecer moralmente lícito, ¿no? El fin moralmente lícito es en una situación bastante fuerte, porque claro, viviendo solos, que no teniendo familia alrededor, teniendo 3 niños, claro, pues si tienen los 3 niños, y además han venido los 3 seguidos, el mayor tiene 3 años y medio, pues tú fíjate, o sea que lógicamente con las guardias de 2 médicos, pues estarán que no saben dónde buscar un minuto, ¿no? Y entonces dice, joder, ante una situación así, parece que lo propio es que pospongamos el nacimiento de más hijos. Quizás, claro que podamos abrir, ¿no? Estar siempre abiertos a la vida, pero quizás parece prudente en este momento posponer pues un nuevo hijo, ¿no? Para que estemos en una situación un poco más aliviada. Bien, de acuerdo, pero el fin no justifica los medios. Y un medio inmoral no justifica un bien, o sea, un fin que sí que parece prudente o prudentemente discernido, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es saber recurrir a un medio moral, y el medio moral es pues que Dios mismo dejó, ¿no? En la propia naturaleza humana la posibilidad de que la unión sexual tenga también sus días fértiles y sus días infértiles. Y el conocimiento, ¿no? De los días fértiles e infértiles nos puede permitir pues llevar adelante la vida, ¿no? La vida sexual matrimonial, también de la mano de una regulación natural de la natalidad. Además, siendo médicos vosotros, yo creo que tendréis una facilidad muy superior, ¿no? En el aprendizaje fácil de esos métodos de regulación de la natalidad. Me decís en vuestro correo que escribís desde la diócesis, ¿no? De Orihuela, Alicante, y que sepáis que aquí en la diócesis, el Centro de Orientación Familiar, también os van a ayudar, os van a ayudar al aprendizaje pues fácil y seguro y del conocimiento de la fertilidad humana. Me impresiona, esto no es la primera vez que lo digo, que hoy en día en el estudio de la medicina alguien pueda estudiar la medicina y no se enseñe lo que es la regulación natural de la natalidad. No se enseña eso, y se hable de métodos anticonceptivos, que ojo, que algunos de los métodos, por ejemplo el DIU, del cual habla, ¿no? El DIU muy posiblemente no siempre es anticonceptivo, sino muchas veces funciona de manera que un óvulo fecundado no se implante en el útero, con lo cual es abortivo. O sea, puede haber, incluso se les da el nombre, ¿no? De métodos anticonceptivos a lo que en el fondo son métodos abortivos. Pero bueno, incluso aunque fuese solamente anticonceptivo, es que la fecundidad o la fertilidad no es una especie de enfermedad contra la cual tengo que medicarme o tengo que operarme. Yo tengo que vivir en equilibrio con la fertilidad, con la fecundidad, que es un don natural. No es algo frente a lo cual me tengo que medicar. Entonces, tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que conocer la naturaleza, que Dios la hizo maravillosa, ¿no? y vivir en equilibrio con ella. Y obviamente estar abierto a los planes de Dios, porque la última palabra la tiene Dios. ¿No? O sea, nosotros colaboramos con Dios en la transmisión de la vida, colaboramos con Él. Y es verdad que esa colaboración no excluye, sino todo lo contrario, un discernimiento prudencial en cada momento, pero dándole siempre a Dios la última palabra. El hombre propone y Dios dispone. Y eso sí, pues pongamos de nuestra parte los medios lícitos, morales, adecuados, proporcionales, para llevar adelante ese discernimiento. Bueno, me vais a disculpar que terminemos hoy el programa un poco antes de lo habitual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.